Hola, ¿cómo están? Es un placer saludarlos nuevamente. Estamos iniciando con Mirada Clave, el programa del canal de la producción en el cual nos adentramos en la economía paraguaya a fondo y a profundidad. Tenemos que hablar hoy del comercio en zona de frontera y su relevancia para la economía paraguaya. El comercio fronterizo es una cuestión que no solamente impacta en la vida de las comunidades fronterizas dentro de nuestro país, sino que tiene también un alto componente en términos estadísticos dentro de lo que sería la economía paraguaya. El comercio de frontera con Argentina y el comercio de frontera con Brasil son cuestiones sumamente importantes de analizar y evidentemente que tenemos que estar siempre monitoreando cuáles son las señales de alerta que se van generando dentro de la región. Por ejemplo, en Argentina hace mucho tiempo estamos teniendo un panorama económico sumamente desafiante, con una economía que lucha mucho para poder subsistir, con altos niveles de inflación y con depreciaciones cambiarias sumamente relevantes. Este es un tema que no solamente afecta a Argentina como país, sino que también afecta a Paraguay y afecta mucho a lo que es el comercio de frontera. Y caso similar ocurre con Brasil. Si bien no se tiene un panorama tan sombrío como lo que ocurre con Argentina, también hay ciertas situaciones que ocurren y que ponen en evidencia las necesidades de ir encaminando mejores y mayores estructuras económicas en ciudades de frontera. Para analizar este tema tan importante para nuestro país, vamos a conversar hoy con dos entrevistados que evidentemente saben sobre la situación. Hablamos con Conrado Kinner, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Encarnación, y también vamos a estar conversando con Linda Taillén, que sería integrante del miembro o de la Cámara de Comercio de Ciudad del Este. Con ambos vamos a estar abordando este complejo panorama económico que se vive puntualmente en zonas de frontera, cuáles son las perspectivas de recuperación o de ir diversificando la oferta económica en cada uno de estos polos y cuáles son las potencialidades que se tienen también respecto al comercio en zona de frontera. Un tema fundamental vamos a estar analizando aquí en Mirada Clave luego de una breve pausa. Y seguimos analizando la dinámica del comercio de frontera aquí en Mirada Clave. Ahora vamos a conversar con Conrado Kinner, presidente de la Cámara de Comercio de Encarnación. Empezamos hablando un poco de la importancia en términos económicos de lo que es el comercio, sobre todo en zona de frontera y en el caso de Encarnación. Háblanos un poco acerca de la relevancia que tiene en lo que sería la vida económica ahí en Encarnación, y cuál sería justamente la importancia de ir apuntalando a un sector como el del comercio para seguir teniendo vida económica en esa zona. Háblanos un poquitito en líneas generales de ese contexto. La estructura comercial de la ciudad de Encarnación está preparada históricamente para el comercio con la Argentina. Los mejores tiempos de Encarnación, digamos, en cuestiones comerciales, fueron cuando las condiciones del comercio con, digamos, con la Argentina, con el comercio internacional, el menudeo, se dieron las condiciones para eso. Entonces, históricamente esto ocurrió, aunque es cíclico a veces, y normalmente depende del humor, llamémosle así, de la economía argentina. Pero hay épocas en que es brillante y hay otras en que, como hace poco tiempo, nos convenía a nosotros ir a comprar a la Argentina, con lo cual nos generaba un problema muy serio internamente, incluso financiero. Le voy a contar
que nosotros estamos saliendo de alguna manera de una crisis tremenda que nos venía antes de la pandemia, 2 años antes de la pandemia. Ya nosotros veníamos no con una dinámica no tan importante en cuestiones comerciales. Después vino la pandemia, que tuvimos 2 años del puente cerrado, que es el nexo de unión entre Posadas y Encarnación. Y post pandemia hubo una caída abrupta del valor de la moneda argentina que hacía que nosotros sea conveniente para nosotros ir a comprar a la Argentina tanto mercaderías como combustibles. Hubo un fenómeno tremendo en esta zona en el cual los combustibles en la Argentina valían la mitad de precio o menos, y se formó una estructura comercial para traer combustibles desde la Argentina para vender en Encarnación de manera informal. Entonces eso hizo que nosotros entremos en una crisis tremenda, ya con la pandemia, por supuesto, con todo lo que significó eso, y sintiéramos muchísimo. La economía encarnaciana está resentida, y bueno, a partir de enero y de los cambios que impuso el presidente Milei, nosotros estamos viendo una pequeña reconversión día a día con el regreso de los compradores a Encarnación. ¿Cuáles son los principales productos o servicios que forman parte de la dinámica del comercio ahí en zona de frontera entre Paraguay y Argentina, Conrado, para que nos puedas explicar un poquitito cómo es esa vida económica por ahí? Bueno, nosotros tenemos el turismo de compras, el normal, el que viene el comprador argentino que viene en el día y se regresa. Eso se da vía vehículos, se da vía el ferrocarril, que es un servicio que está funcionando entre Posadas y Encarnación, y los colectivos internacionales. Ahora bien, nosotros estamos recibiendo turistas que vienen ya a hacer uso de todas las posibilidades que le da Encarnación y su entorno, y Capúa, en realidad, en cuestiones de hotelería, de gastronomía. Entonces, no solo vienen y vuelven, sino que se quedan a pasar unos días en Encarnación con sus playas, en el verano, por supuesto, pero además estamos trabajando en otros atractivos como para que Encarnación y su entorno tengan turismo todo el año, y que ese turismo de compra se transforme también en un turismo de estadía. Conrado, ya estuviste hablando un poco de esa dinámica cambiaria y cómo estuvo afectando lo que fue en su momento la gran devaluación del peso argentino, y una situación que se sigue teniendo, pero con unas correcciones de medidas en cuanto a lo que es el gobierno actual en Argentina. Esa gran devaluación que hubo de la moneda con relación a años anteriores sigue teniendo un efecto en términos de lo que sería ese intercambio comercial. Ya estabas mencionando que de a poco se está retornando, digo bien, a lo que sería a una visita de los argentinos ahí en Encarnación. ¿Te parece que eso podría ser sostenible en el tiempo? ¿Es un periodo de adaptación? ¿Cómo podría ser este proceso de evolución también con el paso del tiempo según la óptica que tienen ustedes? Bueno, el análisis que usted me pide es bastante difícil, porque es hacer un poco de futurología, y realmente con la Argentina no se puede hacer futurología porque es imposible, ni los técnicos argentinos pueden hacer futurología en ese caso. Pero vamos a evaluarlo nosotros desde nuestro punto de vista. Hubo un fenómeno que fue que el valor del peso paró de caer en un momento, y aunque para nosotros no era conveniente ni en la disparidad cambiaria, digamos,
subieron de tal forma los precios de las mercaderías en la Argentina que hizo que vinieran de nuevo por las condiciones que dejó esa suba en Encarnación. No sé si me explico bien, pero en todo el comercio de frontera, digamos. O sea, subieron los precios en la Argentina de tal manera que se hizo más conveniente venir a comprar a pesar del poco valor que tiene la moneda argentina. Y la pérdida día a día, porque nosotros estuvimos haciendo, o sea, una evaluación. Cuando sube el dólar, como ser ayer a la madrugada amaneció con unos valores inesperados, hoy ya bajaron no sé si lo hacen ellos o la moneda toma valores que se estructura sola, pero bajó un poquito y eso hace que cada vez que sube el dólar la moneda argentina se vaya perdiendo valor, pero así todo conviene venir a comprar a Paraguay. Conrado, ¿cuáles te parece que son los principales desafíos que se tienen que hacer frente en materia de comercio en zona fronteriza, puntualmente en el caso de ustedes ahí en Encarnación? De repente también estaría dentro de los pedidos, solicitudes o algún tipo de cuestión similar, buscar espacios de diálogo con el gobierno para ir planteando cuestiones específicas que puedan ayudar a oxigenar la vida económica por ahí. ¿Cuáles te parece que son las perspectivas? ¿Cuáles te parece que son los desafíos? ¿Y cómo te parece que las políticas públicas podrían o no incentivar esto? Nosotros, desde la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Encarnación, estamos trabajando. Tenemos la colaboración del diputado Cerini, que fue presidente incluso de la Cámara de Comercio de Encarnación, quien nos apoya en un trabajo que estamos haciendo, que es un trabajo, digamos, de hormiga, pero lo estamos haciendo. Nosotros estamos solicitando al gobierno central una línea de créditos de condiciones excepcionales, digamos, para recomponer la situación económica del comercio en Encarnación. No de los socios de la Cámara de Comercio, sino de la comunidad comercial encarnacena y de su entorno. Esa sería la gran ayuda que podrían darnos, que sean, por ejemplo, créditos a un plazo largo prudencial con un año de gracia e intereses bajos, por ejemplo. No estamos pidiendo subsidios, no estamos pidiendo regalos, sino que nos habilitaran la posibilidad de acceder a créditos, porque la situación de Encarnación es particular y distinta a cualquier otra ciudad de Paraguay. Por las características, como ya hablamos al principio, del tipo de comercio que nosotros tenemos y que está basada nuestra economía, puntualmente de Encarnación, en el comercio con el extranjero. Si bien nosotros también estamos trabajando en dinamizar el comercio interno, hoy por hoy dependemos del comercio con los extranjeros. También estamos trabajando en implantar industrias, en recibir a inversores. En eso la Cámara de Comercio está trabajando día a día. Atendemos semanalmente a por lo menos 2 inversores que vienen, los asesoramos para que puedan integrarse y generar mano de obra fundamentalmente. Y Encarnación que tiene esa situación, y por eso nosotros solicitamos al gobierno central que nos abra las puertas, al presidente Peña. Lo sabemos sensible, lo sabemos que digamos, conoce la situación de Encarnación y de su entorno, y esperamos la ayuda del gobierno del Estado. La situación, sí, te comento algo. La situación de Encarnación, lo particular de la situación de Encarnación es que
Si nosotros vamos hacia Ciudad del Este por ruta sexta, la condición post-pandemia, por ejemplo, fue totalmente distinta, más allá de las cuestiones de salud, digamos. Las cuestiones económicas no se resintieron. Si vamos por ruta 1 hacia San Juan del Paraná, hacia Carmen del Paraná, Abogado, también sufrieron las cuestiones de salud, pero las cuestiones económicas, digamos, siguieron funcionando de manera normal y natural a pesar de los cortes de ruta, a pesar de los cierres, del encerramiento y todo, pero en Encarnación la cuestión de pandemia pegó totalmente distinta. La pérdida de puestos de trabajo, se cerraron, el circuito comercial cerró las puertas, en Encarnación en sí hay muchos locales que fueron cerrando, empresas que se hundieron, entonces eso es lo que nosotros necesitamos ahora de manera urgente. Justamente, Conrado, ese golpe de la pandemia fue bastante fuerte y hay numerosos sectores económicos que se fueron reacomodando con el paso del tiempo, pero hay muchos que todavía siguen sufriendo lo que fue ese duro golpe. En el caso de las empresas que forman parte de la cámara de ustedes o que forman parte del comercio de Encarnación, todavía se ven algunas que están justamente acusando recibo de lo que fue ese duro golpe. Sí, indiscutiblemente hay gente que incluso tuvo que cerrar sus puertas, despedir a sus empleados, otros quedó trabajando en la familia, despidiendo a los empleados, y hay otra realidad. Para promover el comercio necesitamos tener mercaderías novedosas, necesitamos, arreglar los comercios en cuestiones de estructura, de infraestructura, de comodidad. Y bueno, y eso ahora es el momento que nosotros tenemos la posibilidad a través del comercio de decir que tenemos mercaderías nuevas, podemos exhibir, exponer, ofrecer al cliente novedades. Nosotros podemos tener la posibilidad de eventualmente pagar los créditos que tomemos, los compromisos que se tomen, pueden ser honrados de manera fácil, digamos, con estas condiciones que nosotros estamos teniendo hoy. Conrado, cuando se analiza la situación de Argentina, ya lo estuviste diciendo, hay mucha incertidumbre y muy poca gente sabe hacia dónde estaría encaminándose el vecino país, pero creo que es parte de los intereses de Paraguay en líneas generales y de ustedes ahí en zona de frontera que en realidad haya una recuperación de la economía argentina. Es básicamente ese el sentimiento que se tiene en la zona desde lo que serían los actores económicos. Ahí en Encarnación la gran esperanza es que Argentina pueda levantarse de a poco y recuperarse para poder también ayudar a la dinámica económica de los países de la región y obviamente incluyendo a Paraguay. Sí, nosotros sabemos que Brasil y Argentina tienen particulares características en sus economías. Brasil está siendo décima en la economía mundial, según estuve leyendo, y Argentina no se recompone como debería ser de acuerdo al potencial que tiene. Argentina es un país riquísimo, un país con potenciales impensados, pero hay algo que hace que siempre hayan altibajos en su economía. Yo personalmente hace 50 años que tengo noción de lo que es la economía y siempre fueron altibajos, épocas muy buenas, épocas buenas y épocas malísimas. Entonces, 50 años para acá viene funcionando de esta manera. Siempre uno está esperando que la economía argentina repunte, que se estabilice, que empiece a crecer este país como todos esperamos, porque y otra de las cosas, que un país crezca y que sea solidario con los vecinos es importantísimo. La interrelación entre Brasil y Argentina tiene que ser muy dinámica. Nosotros, por ejemplo, tenemos la semana que viene una reunión del Mercosur y por cuestiones que y esto lo voy a decir como
honrado, ¿no? Como Cámara de Comercio. No entiendo por qué el presidente de la República Argentina no va a participar de la reunión del Mercosur. Entonces, esta es una opinión personal, pero para que esa dinámica entre los países del Mercosur pudiera fluir de otra manera, debería hacerse presente. Esto es un comentario al margen que hago, pero realmente lo siento para decirlo. Y nosotros necesitamos que la interrelación entre Argentina y Paraguay sea más fluida, que todo lo que tenga que ver con las fronteras, que nosotros podamos ir y venir de manera más libre. Nosotros estuvimos trabajando con el canciller paraguayo, estuvimos con la ministra de Turismo, estamos trabajando a distintos niveles para que eso ocurra. Necesitamos más que la contraparte nos escuche y que podamos trabajar en conjunto para que todo eso pase. Conrado, en líneas generales ya lo dijiste, pero hay un mensaje final que quieras transmitir, tal vez a título personal o como presidente de la Cámara, para las autoridades económicas de nuestro país en términos de sensibilizar sobre la importancia de lo que es este comercio para ustedes ahí en zona de frontera y de lo que se podría hacer para justamente ir acompañando un proceso de crecimiento que sirva también para generar oportunidades económicas. ¿Hay alguna cuestión en específico puntual que de repente quieras enfatizar o que no hayas mencionado anteriormente que sirva para justamente transmitir a las autoridades? Bueno, la cuestión esta que nosotros estamos pidiendo es una cuestión más de índole de sensibilidad social, porque a nosotros los productos, así como les llaman en los bancos, que tienen los bancos, incluso el Banco Nacional de Fomento, no nos sirven porque, digamos, no vamos a poder afrontar que hay mucha gente que no es sujeto de crédito por estar en Inforcom, por ejemplo, o por tener situaciones que por cuestiones legales, digamos, no pueden acceder al sistema bancario, pero que están trabajando, hay gente de trabajo, gente que le vino mal por HB, o no HB, la pandemia, el bajo valor del peso argentino, o sea, hubieron factores externos al individuo o a la empresa, digamos, que hicieron que esa condición les llegara. Entonces tenemos que trabajar no desde la cuestión técnica eminentemente, como se lo ve, sino desde la cuestión social y del potencial que tiene el comercio encarnaciano, tanto para honrar una eventual toma de crédito, sino como para aportar al Estado desde la riqueza que genera el comercio encarnaciano. Eso tiene que quedar muy claro. Está bien, las condiciones están escritas, está todo ordenado, pero nosotros necesitamos sensibilizarnos con Encarnación, que las autoridades se sensibilicen con la situación encarnacena y que podamos acceder a esos créditos para recomponer esta cuestión económico-financiera que está viviendo el comercio encarnaciano. Y no solo los socios de la Cámara de Comercio, sino la comunidad comercial encarnacena. Perfecto. Conrado, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis y esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Los agradecidos somos nosotros, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Encarnación. Está a las órdenes, ustedes dirán cuándo podemos seguir conversando, siempre será un gusto, y exponer lo que nosotros necesitamos, gracias a la prensa que siempre está con nosotros.
Continuamos en Mirada Clave. En este bloque vamos a conversar con Linda Taillén, integrante de la Cámara de Comercio de Ciudad del Este. Muy bien. Nosotros tenemos históricamente una ciudad pujante, que siempre se espera mucho de ella, y cuando me refiero a siempre se espera mucho de ella es que el compromiso desde el empresariado como tal es trabajar constantemente para incrementar el volumen de venta, porque eso significa obtener más puestos laborales para nuestros compatriotas y, por supuesto, más impuestos para nuestro país. Entonces, el objetivo es ¿por qué? Porque surgen muchas dificultades diariamente. Una de ellas tiene que ver con el cambio monetario, por ejemplo. La otra tiene que ver con los productos que básicamente se dejan de comercializar porque pierden la competitividad en comparación a otros países, es decir, en otros países cuesta mucho más barato. Entonces, todas esas dificultades y también desafíos tienen que ver con el día a día y el conocimiento que tienen obviamente los grandes empresarios, los pequeños y medianos también, para hacer frente a estos desafíos. ¿Por qué también? Porque definitivamente nosotros en Alto Paraná muy poco recibimos apoyo del gobierno nacional en todos los sentidos. Entonces muchas veces nosotros hasta decimos, bueno, está bien que no tengamos un apoyo 100%, un apoyo definitivo, pero también necesitamos que el gobierno nacional pueda mirar hacia este lado del país, como siempre decimos, con una objetividad y una mirada de decir al sector privado qué más podemos hacer para que el departamento de Alto Paraná siga creciendo, porque no tenemos que olvidar que el departamento de Alto Paraná no solamente es importante y estratégico por su ubicación y por lo que implica todo el turismo de compras, sino también porque hay una gran cantidad de empresas e industrias de nuestro país. Entonces ese es un dato que también nos interesa mucho al momento de hablar y posicionar Alto Paraná, porque les puedo asegurar que no existe un empresario, una inversión extranjera que va a venir a Alto Paraná si es que no observa que el centro de Ciudad del Este está bien, está en condiciones. Porque hay un dicho que nosotros decimos acá en Alto Paraná: cuando queremos medir la condición económica del departamento, tenemos que mirar hacia el microcentro o centro de Ciudad del Este. Si ahí están funcionando bien las cosas, es porque en Alto Paraná están funcionando bien las cosas. Y más o menos esa es la situación. Entonces, obviamente, nosotros, muy de la mano con el gobierno, miramos siempre a ir creciendo y por supuesto, sabido es que después de la pandemia no se volvieron a recuperar muchos puestos laborales porque se dedicaron quizás a las pequeñas o medianas empresas o a trabajar en otros lugares, pero definitivamente nosotros tenemos un potencial enorme que tenemos que usar, y ese potencial tiene que verse de una otra manera también favoreciendo a nuestro país. Linda, ya estuviste comentando algunas cuestiones, pero ¿cuáles fueron las principales dificultades que fue atravesando el comercio en zonas de Ciudad del Este durante los últimos años? Ya estuviste hablando un poquitito de la pandemia, de los asuntos cambiarios, pero para sacar un poquitito en limpio y hablar puntualmente de estas dificultades, ¿cuáles fueron y cómo las fueron afrontando también con el correr de los años? Bueno, definitivamente nosotros tenemos acá aspectos muy elevados y determinantes también para poder ser una ciudad que quiere ese polo internacional. Tiene que ver con la seguridad, por supuesto, y también mucho que ver con la movilidad. Es decir, tener una infraestructura adecuada para poder también tener una ciudad atractiva y que la gente no dude en venir porque tenemos una ciudad segura y limpia. En ese sentido, nosotros que centros comerciales que se están proyectando en Ciudad del Este puedan tener precisamente ese lindo y elegante,
dentro de un espacio físico. Y cuando salimos a las calles de nuestra ciudad, tenemos otra realidad. Entonces tenemos que tratar de compaginar eso, y eso obviamente es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto, desde los gobiernos locales y gobiernos nacionales. Porque no se olviden que Ciudad del Este es una ciudad que está dividida por una ruta internacional, y esa ruta internacional es de dominio público, por lo tanto la intervención del Ministerio de Obras Públicas es determinante también, en conjunto obviamente las autoridades locales. Esa es una cuestión de movilidad que tiene mucho que ver con la cuestión de seguridad también. ¿Por qué? Porque cuando el tránsito es fluido, cuando las personas pueden circular libremente por las calles sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de... Eso significa que vamos a tener una mejor imagen. Una imagen que estamos constantemente peleando para transmitir de la mejor forma posible. Realizamos campañas, eventos, estamos siempre trabajando de forma muy cercana a la Senatur, también para nosotros la posibilidad de cambiar un poco la imagen de nuestras... Y otro aspecto importante que tenemos que mencionar, Eduardo, lo relacionado al tráfico fronterizo propiamente, es decir, la circulación sobre el puente de la Amistad. Hoy, acá en Ciudad del Este, le estamos, en Alto Paraná, en la ciudad de Francia, le estamos diciendo al presidente de la República, donde está haciendo una visita al puente de la Integración, un puente que básicamente está concluido, solo faltan las obras complementarias, tanto del lado brasileño como paraguayo, y por lo tanto nosotros desde el privado abogamos a favor de que exista por lo menos la mirada o el análisis del sector del gobierno, de ambos gobiernos, brasileño y paraguayo, de abrir la posibilidad a la circulación de vehículos livianos sobre el puente de la Integración, y de tal forma descongelar un poco nuestro puente, porque el puente de la Amistad está muy cargado, y eso tiene que ver con dos factores importantes: la movilidad, la circulación propiamente, y la seguridad. Pero no me refiero a la seguridad de las personas solamente, sino me refiero a la propia seguridad del puente de la Amistad, que es un detalle muy importante, porque el paso fronterizo de muchos camiones diariamente, y eso significa también, sin querer alarmar, pero también significa una alerta que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, básicamente, yo creo que también a lo que ya había mencionado, yo creo que trabajando, obviamente, en conjunto y articulando entre el sector público y privado, poder la imagen de nuestra ciudad. Linda, en términos de lo que serían las necesidades para ir justamente avanzando en este proceso que estuviste mencionando, ¿qué te parece que sería un primer paso o una primera necesidad vital para ir encaminando nuevos proyectos, atraer nuevas inversiones, dinamizar la vida económica? ¿Qué te parece que podría ser justamente ese primer paso para ir encaminando todo ese proceso desde la visión de ustedes, desde la visión de las necesidades de los empresarios? ¿Qué te parece que podría ser ese punto de inicio? Bueno, tiene todo que ver con lo que nosotros podemos ofrecer como país. Entonces yo te digo, nosotros podemos ofrecer como país todo lo que sabemos y lo que siempre nuestras autoridades están comentando: electricidad, mano de obra, impuestos bajos, las cosas. Obviamente, todo tiene que ir en conjunto de una forma muy armónica con lo que nosotros también llamamos la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es vital para que cualquier ciudadano extranjero que diga que quiere invertir en nuestro país, que venga y vea con buenos ojos nuestro país, tiene que decir: bueno, para el instante que pienso en Paraguay, tengo la certeza absoluta que voy a tener bien invertido mi dinero, mi capital, o todo lo que trabajé, o todo lo que junté en otro país, o muchos que quieren totalmente de sus países de origen a Paraguay. Entonces, si yo como y en ejercicio de la profesión, te digo, Eduardo, si a mí me preguntan, yo obviamente voy a hacer esta con todos los que quieran invertir, y les voy a explicar detalladamente toda la situación, y por supuesto prometerle mucha protección. Indudablemente no podemos estar de esa forma, porque hay muchas personas que de buenas a primeras quieren venir a observar, y a partir de esa observación
ya ven muchas cosas que puede que no les agrade mucho. Entonces, a partir de ahí, desde el primer contacto, y si te doy un ejemplo, pues, un inversionista que vino a Paraguay recibió la bienvenida en la entrada de una forma muy grotesca por parte de personas locales. No voy a mencionar de qué sector es para no, pero la persona asustó que se dio la vuelta y se fue otra vez a Brasil. Y me llama sobre de vuelta a Brasil. Dice, no, doctora, yo creo que no va a ser Paraguay, voy a elegir otro país. Imagínate la situación. Y este señor hoy está invirtiendo en otro país de una forma, tiene más o menos 2 docenas de funcionarios trabajando para él, y eso podríamos tener acá en Paraguay. Bueno, básicamente ese tipo de ejemplo es lo que nosotros necesitamos instalar. La jurídica, y obviamente algo muy importante, en Alto Paraná nosotros no contamos con oficinas del gobierno central para dinamizar y agilizar lo que significa instalar una empresa, realizar registros o algún tipo de consulta directamente, como por ejemplo no tenemos oficina de INAPI, no tenemos oficina de INAN, de INTN, no tenemos oficina de muchas instituciones que necesitamos tener para el inversionista queda habilitada rápidamente también a un registro de marca, como ya mencioné, a una documentación propiamente, y lo más relevante, cuentas de banco. Es decir, la persona viene, observa, un inversionista no va a traer una valija llena de dinero. ¿Qué va a ser el primer paso? Habilitar una cuenta bancaria. Para habilitar una cuenta bancaria hay ciertos requisitos. El primer requisito, ¿cuál es? Es que piden mínimo 6 IVA para que te puedan habilitar una cuenta. Es como si una persona que está llegando al país y quiere observar y mirar y quizás empezar a estructurarse de a poco, no puede tener efectiva cuenta. Obviamente también es un gran pedido. Ese también es un punto de análisis que debemos hacer en conjunto y observar la posibilidad de facilitar, por lo tanto, al inversionista que viene de una forma adecuada, una forma bien correcta para invertir en nuestro país. Obviamente, el resto tenemos que dejar a cargo de nuestras autoridades, como la CEPRELAT y demás instituciones que puedan controlar todo eso. Pero definitivamente los primeros pasos que se tienen que dar de una forma muy sencilla, muy dinámica y muy atractiva para los inversionistas. Linda, en una respuesta anterior estuviste comentando también el tema cambiario, que evidentemente tiene mucha relevancia en términos comerciales y en zona de frontera es bastante relevante. ¿Cómo están en una situación actual? La situación cambiaria se está teniendo un impacto negativo de lo que sería la variación de monedas de Paraguay y Brasil con relación al dólar. ¿Cuál es la situación o la lectura que están haciendo sobre el escenario actual en ese punto? Bueno, nosotros estamos desde siempre haciendo muchas especulaciones, por así decir, porque indudablemente el sistema cambiario ha mucho ya para que el turista que va a venir se proyecte a venir o no a Paraguay. Dicen, no, el dólar está tanto, el dólar baja, el dólar sube, que dice las noticias, entonces nos vamos o no nos vamos. Sin duda alguna, ese es un punto determinante para que el turista venga a nuestro país. ¿Y por qué también? Porque el empresario, cuando va a hacer sus compras para la importación de los productos, depende mucho también del pago por adelantado. A veces a China vos tenés que hacer con 90 días de anticipación, por ejemplo, los pedidos de los productos, y ya se paga por adelantado, y hay muchas cuestiones que involucra sin duda alguna el sistema cambiario, que definitivamente también marca el norte de lo que es el comercio de frontera. Perfecto, Linda, hay un mensaje en específico, ya estuviste hablando de este punto, pero para resumir un poquitito o para sacar en limpio, ¿hay un mensaje en específico que quieras dar desde tu punto de vista personal o desde lo que sería la Cámara para las autoridades en términos de las necesidades que ustedes están evidenciando en zona de Ciudad del Este, de las cuestiones que ustedes necesitan que se acompañe para dinamizar
esa actividad comercial o esa vida económica y las necesidades que tienen para que Ciudad del Este pueda ir alcanzando de a poco ese potencial que estuviste mencionando también al inicio de la entrevista. ¿Cuál sería el mensaje que te gustaría dar sobre eso para las autoridades nacionales? Bueno, el mensaje es que cada uno tiene que hacer su parte. El sector privado tiene que hacer su parte, tiene que comportarse como un sector privado responsable y serio, que genera los puestos laborales correspondientes, que se compromete a cumplir con todas las normas y leyes de nuestro país, que pueda trabajar tranquilamente y pueda generar esos puestos laborales. Necesitamos un gobierno presente. Ese gobierno tiene que comprometerse con la seguridad, como mencioné, con la movilidad, con facilitar el acceso a los inversionistas, de acuerdo también a instalar una percepción de seguridad jurídica antes que todo, y definitivamente la parte de las infraestructuras que nosotros necesitamos desde la entrada a nuestra ciudad, es decir, pasando por aduanas, puerto, aduana, la zona primaria y el ingreso a la ciudad, inclusive un poco más allá, porque como mencioné, tenemos una ruta internacional que divide la ciudad. Y sin también olvidar un aspecto importante, el trabajo en conjunto. Es decir, si cada sector público y privado hace su trabajo, pone de sí, nosotros podemos estar hablando de un crecimiento mucho más de lo que esperamos, y sin duda alguna también la generación de mucho más fuentes de trabajo, porque vamos a tener muchísima atracción de inversión aquí en Alto Paraná. Perfecto, Linda, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis. Esperamos contar siempre con tu participación en Mirada Clave. A la orden, Eduardo, cuando guste. Y con esto estamos finalizando la edición de la fecha de Mirada Clave, nuestro programa del canal de la producción en el que analizamos a fondo lo que está ocurriendo con la economía paraguaya. Hoy estuvimos hablando acerca del comercio de frontera, cuál es la dinámica en zonas fronterizas en términos económicos, los pormenores que se tienen en cuanto a este devenir y cuáles son también las proyecciones de cara al futuro. Estuvimos conversando con Conrado, presidente de la Cámara de Comercio, Servicio e Industrias de Encarnación, respecto a lo que es la situación en esta zona del país y cómo están viviendo principalmente lo que está ocurriendo con Argentina. Decíamos al inicio del programa de que en Argentina se tiene un panorama económico bastante sombrío. El gobierno actual está buscando medidas diferentes para poder levantar la economía argentina, hacer frente a lo que sería el gran problema de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Sin embargo, este proceso está siendo bastante complicado para la gente del vecino país, y esto afecta no solamente a los ciudadanos argentinos en términos de la economía de este país, del país vecino, sino que también afecta a Paraguay. ¿Y por qué afecta a Paraguay? Porque evidentemente si nosotros tenemos un vecino o una economía tan grande como la Argentina que está teniendo problemas, esto también afecta a economías vecinas que pueden ser más pequeñas o ser dependientes en cierto grado de lo que sería la dinámica económica. Y eso es lo que ocurre en la dinámica entre Paraguay y Argentina. Y esto puntualmente se ve agudizado, digo bien, en zona de frontera, teniendo en cuenta de que en ciudades como Encarnación, por ejemplo, se tiene una importante participación en la vida económica de lo que serían los turistas argentinos, que pasan desde Argentina hacia Encarnación precisamente. Y esa dinámica es cíclica, nos decía el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Encarnación. Hay momentos en los cuales se tienen dinámicas económicas bastante importantes y esto da vida a esa zona de frontera hacia el lado paraguayo. Sin embargo,
hay también momentos como los actuales en los cuales el panorama no pinta bien, la pérdida del poder adquisitivo del peso argentino tiene su relevancia y esto hace que evidentemente el consumo en líneas generales se centre en cuestiones básicas y no tal vez en cuestiones que podrían ayudar hacia nuestro lado de la frontera, como sería el consumo de mercaderías o tal vez la actividad hotelera y turística. Este panorama plantea muchísimas incertidumbres de cara al futuro, nos decía, pero hay cierto optimismo en que Argentina puede ir encaminando una recuperación económica con el paso del tiempo y con esto también fortalecerse a nivel regional la actividad económica y bueno, también esa dinámica entre Paraguay y Argentina. Por otro lado, estuvimos también conversando con Linda Tayén, ella es integrante de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este sobre el panorama en esta zona del país. Nos decía Linda que en Ciudad del Este se tiene un amplio potencial de justamente captar inversiones, de tener una dinámica económica sumamente pujante y con esto también colaborar a lo que sería la creación de puestos de empleo y a la dinámica económica en términos generales. Sin embargo, se están atravesando muchas complejidades que guardan relación también con el clima de negocios que ofrece Paraguay y cómo se ve puntualmente esto en esa zona de Alto Paraná. Linda nos comentaba que hay de repente cierta desconfianza en algunas cuestiones dentro de nuestro país desde el punto de vista de los extranjeros, con algunos casos específicos inclusive de ejemplo, y esto o con esto en mente planteaba esa necesidad de tener una mayor seguridad jurídica en nuestro país. Y en términos de pedido a las autoridades, ambos representantes del comercio fronterizo nos estuvieron hablando de la necesidad de ir apuntando hacia créditos mucho más blandos. Nos decían que instituciones como el Banco Nacional de Fomento tienen una oferta crediticia que puede ser importante, sin embargo, no reúne todas las características que necesitan los comerciantes en zona de frontera para poder seguir creciendo en algunos casos o para recuperarse de lo que fue el duro golpe de la pandemia, un golpe que en muchos actores económicos se fue diluyendo con el paso del tiempo, pero también hubo representantes sobre todo del comercio que todavía se ven afectados o que todavía no pudieron recuperarse de tan dura situación. En ese sentido se plantea la necesidad de financiamiento para justamente ir encaminando nuevos proyectos, ampliar la oferta para recibir a turistas del extranjero y también para tener una actividad mucho más pujante. En todo ese panorama nos estuvimos moviendo con el análisis de ambos entrevistados. Esta fue la propuesta de mirada clave de la fecha. Nosotros les agradecemos muchísimo la compañía, que nos hayan elegido para acompañarnos este y todos los fines de semana y les invitamos a que sigan conectados a la programación del canal de la producción para ponerse al tanto de todo lo que está ocurriendo con la economía paraguaya. Nosotros nos despedimos de momento, será hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias.